Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes. Poco a poco vamos avanzando en el libro de los Hechos. Dios les siga bendiciendo. Yo sé que ha pasado ya unos días que no habíamos sacado el video, pero los días se ponen lentos y rápidos a veces, lentos otras veces. Bueno, gracias a Dios que podemos estar de vuelta. Espero que tengan paciencia para poder seguir estudiando juntos la palabra del Señor. En este día nos toca dedicarnos a Hechos capítulo 2, versos 14 al 41, un buen pedazo largo del capítulo 2. Así que tenemos que tomarlo con tiempo, poco a poco, para sacarle el mayor provecho posible a este pasaje, que de hecho es sumamente interesante. Gracias a los hermanos que se han comunicado conmigo, agradecer o hacer algún comentario del estudio. Siempre me anima sus comentarios, siempre, por cortos que sean, hasta un dedito para arriba, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que está llegando y sabemos que está siendo usado por el Señor. Como siempre digo, estamos estudiando la palabra de Dios. Es la única que tiene la respuesta y la verdad para nosotros. Lo que yo digo puede ser muy bueno o puede no servir para nada. Cojan lo bueno, desechen lo que no sirve y que el Señor lo use en su mayor manera. Gracias a Dios seguimos bien de salud en la casa. Yo estoy en un proceso también médico, pero eso va a ser un poco más tiempo. Así que gracias a Dios porque podemos avanzar. Que el Señor nos dé la gracia de seguir estando abiertos a su Espíritu Santo. Recuerden que la palabra dice claramente, Él nos guiará a toda verdad. Y eso esperamos que Él haga en esta mañana y siempre que hablamos su palabra, que Él nos guíe a su verdad. Saludos, hermanos, Dios les bendiga a cada uno en su sitio y vamos a comenzar el día de hoy con Hechos capítulo 2, versos 14 al 41, 14 al 41. Vamos a orar antes y luego leemos la palabra del Señor. Padre, gracias por la bendición de estar otra vez juntos en este día. Gracias por contar con la compañía y seguridad de la guía del Espíritu Santo. Gracias porque no estamos solos en este proyecto, sino que tú estás con nosotros y te pedimos, Señor, que tú uses estas clases de la manera que tú quieres hacerlo. A cada hermano que lo oye, que lo ve, que lo comparte. Señor, guíanos, porque estamos en tus manos. Y aunque vivimos tiempos tan confusos a veces, Señor, danos una seguridad sobre tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es segura. Y tu guía, Señor, por tu Espíritu Santo ha prometido guiarnos a todas las cosas que tú enseñaste. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano en su hogar. Sabemos que hay enfermedad en algunos, la partida de seres queridos en otros, dificultades económicas en otros. Señor, tú sé el proveedor de paz, de seguridad, de bendición, de cuidado y de provisión, Señor, donde hace falta. Guíanos en todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces juntos Hechos capítulo 2, versos 14 al 21, y así comenzamos con la clase de hoy. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2:14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo, a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios,
Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Y afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los 11 apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Hasta ahí la palabra del Señor en esta mañana. Aquí tenemos frente a nosotros, un pasaje bastante largo, así que tenemos que tomarlo con calma, pero es un pasaje sumamente emocionante, ya que nos da esos inicios de la iglesia o del cuerpo de Cristo en aquel tiempo que estaba empezando a surgir, ¿verdad? Como siempre tratamos de ver un poco lo que significa todo este pasaje antes de entrar en otros temas para nosotros también este pasaje. Recuerden, va a ser un periodo largo de estudio de este pasaje largo. Así que vemos aquí a Pedro sin miedo ahora, un Pedro valiente, un Pedro decidido, un Pedro animado, muy distinto al Pedro que habíamos dejado allá después de la crucifixión de Cristo, todo asustado y todo temeroso, ¿verdad? Vemos a un Pedro sin miedo confesando a Cristo o de Cristo, y lo confesaba como su Señor y explicaba este fenómeno que ahora esta gente estaba viendo. Ahí empieza a hacerlo en el versículo 14, ¿verdad? Pedro dice: con los 11 se puso en pie y con voz en cuello, a todo grito, a todo pulmón, como también diríamos, empezó a hacerlo. La Biblia dice que estaba junto con los 11. Recuerden que ya habían introducido al suplente de Judas, ¿verdad? Junto con estos 11. Y claramente dice: todos somos testigos. Ahora, interesante que el liderazgo, que aunque lo toma Pedro, el liderazgo entre los 11, se siente o muestra que está apoyado por el resto del grupo. Y hago un énfasis aquí porque de ahí en adelante en el libro de los Hechos, el ministerio siempre se va a llevar en equipo. Nunca por una sola persona independiente, aislada, ya que nosotros no tenemos, o la Biblia nos muestra que tenemos un líder superior a Cristo.
es el cuerpo de Cristo quien está dirigiendo todo esto. Y por eso Pedro hace ese énfasis, junto con los 12. Dice claramente, y de ellos todos somos testigos. Y empieza a dar testimonio de Cristo ahora. Y lo vemos con 3 elementos esenciales de este discurso. Otra vez es un discurso largo, así que tomémoslo por partes. Primero, hace una proclamación histórica de la muerte de Cristo, de su resurrección y de su exaltación. Y para mí narra, por supuesto, la vida y ministerio de Cristo. Todo presentado, y es clave lo que voy a decir, todo presentado como el cumplimiento de las profecías y a la vez, hago el énfasis, y a la vez un acento en la responsabilidad del hombre de lo que pasó. Lo repito, ¿verdad? Presentado todo como el cumplimiento de las profecías dadas desde la antigüedad y a la vez como con un acento en la responsabilidad del hombre. También nos habla o nos ayuda a entender o a hacer una evaluación teológica de la persona de Jesús. Ahora presenta a Jesús como Señor, como Cristo. Y recuerden que la palabra Cristo tiene que ver con la palabra Mesías. Y Señor tiene que ver con el significado de Dios mismo. Y así presenta Pedro ahora a Cristo como Señor y como Cristo. Y por supuesto, hace un fuerte llamado en el perdón del pecador y a recibir ese perdón, a buscar y recibir ese perdón. Y esto lo vamos a, por supuesto, a desarrollar durante toda esta lección. Pero ahí empezando en el 14 hasta el 21, Pedro empieza a explicar el fenómeno que estaban viendo. Se habían congregado, había un grupo de personas hablando en lenguas, todos estaban entendiendo lo que estaban diciendo, estaban confundidos, unos estaban maravillados, unos estaban asombrados, atónitos, dice la palabra, con lo que estaba pasando, aunque otros, recuerden, se burlaban de ella. Y empieza a establecer ese acercamiento o ese punto de contacto con la audiencia que hace Pedro. Y le dice, ellos no están borrachos, tengan cuidado, ellos no están borrachos, y le doy una explicación ahí del horario de la mañana, muy temprano para haber metido esa parte de la borrachera ahí, ¿verdad? Pero esta idea de que Pedro comienza con lo que ellos estaban diciendo es una manera que nos deja ver cómo Pedro capta la atención de su audiencia, y esto es muy importante para hacerlo. Y Pablo no había aparecido todavía. Pedro señala entonces lo ilógico de esa afirmación cuando le dice, son las 9 de la mañana, es imposible que estén borrachos, apenas son las 9. Y luego señala cómo todo esto sucede por el cumplimiento de la profecía, ahí tanto en Joel como en otras partes que va a narrar después su discurso. Pedro va a enfocar o a enmarcar lo sucedido no solamente en el tiempo histórico de Jerusalén, de lo que había pasado unos 50, 60 días antes, sino en el marco de las profecías. Por eso le cita Joel 2, 28 al 32. Por eso esa cita que él hace ahí, la primera, lo hace sobre Joel 2, 28 a 32. Algo que los judíos devotos estaban deseando que esa profecía se cumpliera. Recuerden que ellos esperaban el Mesías. Recuerden que ellos deseaban el Mesías. Y en esa parte, por eso es que Pedro lo realza en el 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y en esa profecía enmarca Pedro lo que ahora ellos estaban viendo. No sé cuánto Pedro podía entender todo lo que estaba diciendo, sinceramente. Pedro, recuerden que fue un proceso de entender, ¿verdad? Pero en este momento, él mostraba que aún los gentiles, cuando dice claramente sobre todo género humano, mostraba claramente que aún los gentiles serían incluidos en esta gran profecía dada por Joel, y que en una profecía que el pueblo estaba deseando. Lo dice todo género humano. En Lucas también lo enfatiza, ¿verdad? Lo va a incluir en su evangelio y también en este pasaje de Hechos. Cuando él habla la expresión en estos últimos días, recuerden que hace un tiempo atrás hablamos de las profecías un poco y dijimos que a veces las profecías cuando se dan, aunque parece de una manera lineal, como si sucediera una detrás de la otra, en algunas ocasiones las profecías bíblicas son como picos de montaña. Como los que han vivido o han podido visitar lugares montañosos se dan cuenta que a veces uno llega a una montaña y puede ver picos y picos y picos de montaña
por todas partes, una cordillera. En Venezuela hay una cordillera bellísima, la cordillera de los Andes, también la cordillera de la costa. Son sitios bellísimos de montaña. Pero usted se levanta a un sitio alto allá y ve como picos, como si las montañas siguieran, ¿verdad? Pero recuerden que siempre entre pico y pico que hay una montaña. Y esto es lo que pasa, perdón, un valle grande entre montaña y montaña. Y esto es lo que pasa en este tiempo cuando Pedro habla sobre esa profecía, ¿verdad? Lo que están viendo ahora, están viendo como el primer pico, un gran valle, después un segundo pico de la montaña, de la cordillera, y Pedro se los hace ver, y lo que le dice ahora es el comienzo de los últimos tiempos, y ahí lo va narrando, ¿verdad? Sucederá que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Deja ver que eso va a seguir caminando, y luego comienza a hablarles del segundo pico, de la segunda montaña que se está viendo, cuando dice en el 19, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Hay dos profecías distintas, casi vistas paralelamente, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, pero con un valle de tiempo en medio. Por eso son dos profecías bien distintas. Y lo que está diciendo Pedro es, aquí está sucediendo esto, pero al final va a decir otras cosas. Por eso dice el 19, 20 y 21, arranca con la segunda parte de esa segunda profecía. Dice, al final habrá trastornos cómicos, 19 y 20, ¿verdad? Y esto podemos encontrarlo en Apocalipsis 6, 12 al 14. Recuerden, una misma profecía con dos tiempos distintos. Y eso la Biblia lo hace mucho. Si tratara de explicar todo, imagínate todo lo que sería, ¿verdad? Que sería ese preludio final al día del Señor y juicio final. Así que vemos que a pesar de ese proceso, claramente Pedro dice claramente, los creyentes no tendrán que temer en este tiempo, porque todo aquel que invoque al Señor será salvo. Por eso las profecías a veces a alguna gente les causa como un poco de temor, ¿verdad? Pero Pedro dice, no se preocupen. Los creyentes no tendrán que preocuparse ni sufrir, porque todo aquel que invoque al Señor será salvo. Y en este tema, y es importantísimo verlo, que en este tema, donde Pedro enmarca el tiempo de las lenguas, idiomas reconocibles, por cierto, por todas partes, distinto a la experiencia de lenguas que se habla en 1 Corintios 14 y otros 12, 13 y 14, que eran unas lenguas de edificación de la iglesia. Tenían un propósito. Perdón. Y es esta llegada del Espíritu Santo. Y siempre desde el Antiguo Testamento, las apariciones o influencias o llegadas del Espíritu Santo se daba sobre ciertas personas para capacitarlas para algo especial. Si ustedes quieren buscar en Números 11, 26, 27, repito la cita, Números 11, 26 y 26, 27 hasta el 29. Números 11, 26 al 29. Y 1 Samuel 10, 6 al 12. 1 Samuel 6, perdón, 1 Samuel 10, 6 al 12. Son apariciones o momentos del Espíritu Santo que llega para capacitar a ciertas personas para ciertos propósitos especiales. Recuerden que ya Jesús había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora estamos viendo la llegada del Espíritu Santo sobre todo creyente para impulsarlos a lograr ese momento tan importante y conocido como la Gran Comisión de llevar este Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Recuerden que en ese tiempo de los judíos, ellos creían que con la muerte del último profeta, todo ese periodo de silencio, ya el Espíritu de Dios había cesado sobre Israel, la revelación. Sin embargo, esperaban el cumplimiento. Ellos sabían, había otra profecía muy hermosa en Ezequiel 37, que habla sobre ese renacimiento o reflorecimiento del Estado de Israel o del pueblo de Israel. Pedro les dice ahora a este grupo de personas que le escuchaban, está o ha llegado ese momento. Y es clave este tiempo para el comienzo de todo el desarrollo que iba a hacer la iglesia en todo este tiempo. Y Pedro usa los milagros y la muerte de Cristo como esa fuerza para darle a su mensaje. Y algo clave de ese discurso es que Pedro, desde este momento, legitimiza
a Cristo de parte de Dios, a Jesús mismo, ¿verdad? Por sus milagros. En el verso 22 lo aclara muy bien, ¿verdad? Dice así: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros y señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Recuerden que esa había sido la gran disputa. Habían acusado a Jesús de hacer milagros en el nombre de Belcebú, en el nombre del diablo, ¿verdad? Imagínense eso. Pedro está diciendo claramente, Dios está validando a Jesús y lo muestra a través de estos milagros. Y por supuesto, el discurso de Pedro es muy largo y muy completo. No está todo grabado aquí donde lo estamos viendo nosotros en Hechos, pero tuvo que ser mucho más largo, con mucho más detalle. Pero el ministerio de Cristo lo está ratificado con estos detalles que Pedro está dando y señala a los oyentes que ellos sabían que verían estas cosas. Si ustedes pueden ver en Lucas 11:20 cómo los milagros aprueban a Jesús. Vamos a ver Lucas 11:20, lo pueden buscar conmigo y así lo leemos juntos. Lucas 11:20. Siempre nos toma tiempo, pero vale la pena leer algunos pasajes, porque imagínate si no lo hacemos. Dice claramente en Lucas 11:20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, esto significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Los milagros de Jesús validaron que lo hacía en el nombre de Dios y a través de Dios. Los milagros prueban. Y aquí también en Hechos, Pedro está validando a Jesús por sus milagros y por su ministerio. En el 23 entonces habla de la muerte de Jesús. Y este es un punto muy clave, porque Pedro claramente les dice en este 23, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de la gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Aquí Pedro yo diría que se mete a lo hondo cuando le dice, esto que pasó está dentro del plan de Dios enmarcado perfectamente, y así lo deja ver en ese versículo 23, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pero a la vez también dice, ustedes han sido declarados responsables de lo que a Cristo le pasó. Y la muerte de Cristo lo presenta Pedro en esta segunda parte de esa frase como responsabilidad de los oyentes. Es lo que hemos llamado en otras ocasiones la famosa paradoja, ¿verdad? O una contradicción aparente. Primero dijo, es lo que Dios planificó. Todo en un mismo verso. Dios lo planificó. La divina providencia trabajando, pero a la vez presenta la responsabilidad humana en todo eso. Dios lo planificó, pero ustedes lo mataron. Y vamos a seguirlo viendo un poco más adelante cuando avancemos en el capítulo 4, los versos 27 y 28. Aquí Pedro declara enfáticamente que aunque era el plan de Dios, los que lo hicieron son responsables de esa muerte. ¿Pedro había cambiado mucho. Recordemos allá en Mateo 16, 22, cuando Cristo empieza a hablar de su muerte, Pedro fue el primero que se levantó y le dijo, jamás te sucederá a ti tal cosa, no lo permitiré. Se levantó con fuerza, y ya recordemos también la respuesta de Jesús tan dura con Pedro en ese mismo día, pero jamás te suceda. Y Cristo lo aparta y le dice, aún apártate de mí, Satanás, después de esa frase, ¿verdad? Pero ya Pedro había aprendido, Jesús se lo había dicho en muchísimas otras partes. Si ustedes van conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, capítulo 24 de Lucas. Ya casi llego, no se preocupen. Mateo 24, versículo 27. Perdón, Lucas 24, 27. No se preocupen. Poco a poco llegamos al sitio. Lucas 24, 27. Dice así el Señor explicándole esto a sus discípulos, ¿verdad? Entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura.
Jesús estaba explicándole con las Escrituras lo que iba a pasar por él. Miren ahora un poquito más adelante, ahí mismo en Lucas 24, miren los versos 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y sigue hablando del 47 en adelante. Cristo les abrió los ojos para que entendieran las Escrituras. Y ahora Pedro se estaba dando cuenta de ese propósito de Dios en todo lo que estaba pasando. Por fin estaba Pedro captando toda aquella idea completa de lo que Dios estaba pasando. Y los evangelios confirman esto. Y hay muchos otros versos que ustedes pueden anotar y leer con más tiempo. Lucas 18, 31, por ejemplo. Pueden hacerlo con calma. Y también en el mismo capítulo 24 de Lucas es muy, muy importante. También en los Hechos encontramos este tema recurrentemente. Vamos a ver lo que en muchas ocasiones el mismo Pedro y también en otros discípulos usan este tema para presentar a Dios, obrando a través de Cristo, aún hasta su muerte, y también responsabilizando al género humano. La pura verdad era que estaba presentando que la cruz de Cristo no era nada más y nada menos que un acto redentor de Dios. No era una equivocación de la historia, no era una consecuencia de los malvados, no era nada de esto. Dios lo había preparado de antemano y esta era la respuesta al hecho de que el Mesías había sido crucificado. Y por eso para los judíos, Cristo era un tropiezo fuerte. Los judíos jamás podían imaginarse a su Mesías, Redentor, Liberador, llegando en una cruz o muriendo en una cruz. Jamás podían hacerlo. Y ahí en 1 Corintios 1:23, Pablo lo sigue recordando, ¿verdad? 1 Corintios 1:23. Si quieren lo buscan conmigo para que lo lean. 1 Corintios 1:23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Claro que era tropiezo para los judíos. Ellos no podían ver a un Mesías crucificado. No podían entender que el plan de Dios era que ese Mesías que ellos esperaban como el gran libertador fuera crucificado en una cruz. Para los gentiles también era locura porque no podían ver un líder triunfador clavado en una cruz. Pero la verdad era esa. La cruz de Cristo no fue un accidente en la historia de Cristo. Fue el cumplimiento del propósito de Dios. Y esto le daba fuerza ahora a los gentiles, a pesar de que esa gran contradicción que ellos estaban palpando, le daba fuerza para su predicación. Y para los primeros cristianos era un reto explicar esto y lo hicieron de esta manera. El plan de Dios se cumplió a la perfección. Y ahora entraba a hablar también de la resurrección de Cristo, 24 en adelante, ¿verdad? Y prácticamente Pedro dedica 9 de estos versículos de su sermón a hablar sobre estas cosas. Y lo hace en un lenguaje muy gráfico. Dios lo resucitó entre los muertos, claramente lo dice. 24 en adelante. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo el dominio. Claramente Pedro dice, era imposible que la muerte lo mantuviera bajo el dominio. En otras palabras, lo libró de esos dolores, lo exaltó o lo liberó. Y esta palabra que dice ahí liberar tiene que ver con la palabra odín en el griego, ¿verdad? Que tiene que ver con los dolores de parto. Porque dice claramente, porque era imposible que lo mantuvieran ahí. Es como decir, el abismo no podía retener a Jesús. Y usa la misma palabra, por cierto, cuando la mujer trae un bebé a luz, que es imposible que la mujer detenga los dolores de parto. Era imposible que Cristo fuera detenido en esa parte, ¿verdad? Por eso cita ahora en esos versos 25 en adelante las profecías del Salmo 16, 8, 9, 10 y 11, donde David anticipa la resurrección de Cristo. Recuerden, David era un profeta muy importante para los judíos en este tiempo y él pone a David a testificar. Por supuesto, esos versos de Salmo 16, 8, 9, 10 y 11 no se referían a David porque Pedro dice claramente, David no resucitó. El pasaje se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, en todos esos pasajes que estoy dándole, ¿verdad? Y en ese Salmo 110 también y el Salmo 116
el Salmo 110 y el Salmo 16 son textos mesiánicos que Pedro usa para comprobar que ese Cristo que ellos habían crucificado, que Dios había resucitado, era el mismo Cristo que David estaba diciendo que también lo hizo allá en la profecía dada por Dios. Y Jesús también lo usó, por cierto, esos mismos versos. Si ustedes buscan en Lucas 24, 44, ven a Jesús usando esos versos. Y Pablo claramente dice, y nosotros aquí somos testigos. Y recuerden que hemos hablado de la clave de estos apóstoles, ¿verdad? En este tiempo. Todos debían ser testigos de la resurrección de Cristo. Y esa resurrección nos lleva también al tema de la exaltación de Cristo. Y Pablo lo afirma de esa manera y lo conecta con ese día que estaban viviendo, ese famoso día de Pentecostés. Y ya dijimos que es una fiesta de los judíos. Jesús es recibido por el Espíritu del Padre y ese Espíritu que recibe a Jesús, ahora el mismo Jesús lo derrama sobre sus discípulos. Y aquí vemos a Jesús actuando en su papel de Dios también, ¿verdad? Recibiendo de Dios y dando de Dios ese Espíritu que estaba recibiendo. Por eso hablamos del tema de la exaltación de Cristo y es muy importante todo esto que se enfatiza en este pasaje. Y este término significa lo que ocurrió. Y en ese Nuevo Testamento que todos tenemos, tanto resurrección y exaltación por lo general caminan juntos, casi parecen el mismo tema. Y por eso Pablo en el 32 y 33 lo narra de esa manera. Pedro. Después de esa resurrección, Cristo tuvo varias apariciones y hubo encuentros con sus discípulos, pero eran apariciones esporádicas, no eran apariciones constantes, no era que vivía con ellos en ese tiempo. Y por supuesto, no se sabe dónde estaba entre una aparición y otra, ¿verdad? Dónde había aparecido dónde estaba en el momento que aparecía en otra ocasión. Lo que sí se puede reconocer es que ese Jesús exaltado, que también se apareció a Pablo, ahora sí a Pablo, a Saulo allá en camino a Damasco, 1 Corintios 15 lo narra Pablo, es el mismo Cristo exaltado, que diríamos voluntariamente se humillaba para aparecer a sus discípulos, convencerlos de que estaba vivo, convencerlos de lo que estaban viendo, y también luego se apareció a Pablo allá camino a Damasco, cuando aún le decían o lo llamaban Saulo, ¿verdad? Y Pablo lo comprueba o lo acredita esa exaltación. Por eso apela a la aparición de ese Espíritu Santo, que Jesús había ido al cielo y enviado al Espíritu Santo como lo prometió, y lo dice claramente en el verso 33 que estamos leyendo, ¿verdad? Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre al Espíritu Santo prometido, lo derramó. Esto que ustedes ahora ven y oyen, según lo prometido, ha derramado esto a ustedes que ustedes ven y oyen. Pedro estaba enganchando las profecías del Antiguo Testamento, de Joel, de David, Salmos, enganchándolo ahora en la vida de Cristo, perfectamente. Y ahora presentaba a Cristo como el exaltado de parte de Dios, recibido en el cielo, sabiendo que esas profecías ya no se aplicaban a David, ni tampoco las del Salmo 110, como ya había explicado, resalta esta cosa. No se aplica a David porque él no subió al cielo. ¿Qué hizo Cristo? Subió al cielo, se sentó con Dios, hablando de consumado es su victoria, y ahora derrota a todos sus enemigos y a sus discípulos les comparte, les da, le imparte la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Ahora vemos a Pedro muy fuerte, declarando la victoria aún sobre esa misma muerte que Dios había planificado y que los humanos habían realizado, y por eso se sentía culpable. Y dijo, por eso dice en el Salmo 101, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, o Yahvé dijo a mi Adonai, como diríamos en hebreo, ¿verdad? Yahvé dijo a mi Adonai. Dios hablando a Jesús, ese Señor de David. Así que vemos claramente en estos pasajes cómo Pedro corrobora a Jesús como Señor y como Cristo. Por eso hace ese énfasis en el verso 36. Por tanto, sépanlo que todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y le da un papel de Dios. Y aquí vemos parte de lo que reconocemos como la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Cristo como Dios, y lo presenta Pedro, esa gran verdad.
le da una valoración teológica a las personas de Jesús. Enmarca a Jesús dentro de toda la profecía dada por Dios y ahora en la profecía cumplida también por Dios. Es decir, por lo tanto, sépanlo. Y es muy convincente Pedro en esta ocasión. Concluye entonces, a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Mesías en el verso 33. Recuerden, el Mesías era el esperado, el enviado por Dios, Dios mismo llegando a la tierra. Así que vemos un pasaje lleno de verdades que vamos a seguir estudiando en las próximas clases. No vamos a pasar este pasaje de un solo envión. Pero Jesús asume ahora esas funciones divinas. El Espíritu Santo es el objeto de la fe, Jesucristo como Señor. Y si ven un poco más en el verso 39, miren otro efecto. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Está hablando de Jesús y dice Señor nuestro Dios. Declara a Jesús como Dios mismo. Ante aquellas doctrinas que aparecen que Jesús es una criatura de Dios y todas estas cosas, Pedro mismo declara en ese verso 36, dice, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Hablando de Jesús, hablando de Dios, Pedro lo aclara enfáticamente y asume esas funciones de Jesús, compartiendo al Espíritu Santo, Dios y Señor, y es la base, repito, teológica para nuestra doctrina de la Trinidad. Y ya hace ahora un llamado al arrepentimiento de estas personas. Hace ese llamado final. ¿Para qué? Hablando de la responsabilidad que ustedes tienen, y ahí en el verso 35 ya había hecho un énfasis especial, cuando los señala directamente sobre este tema. Hablando de ese tema, claramente, estaba ahora Pedro llamándolos a una conclusión de este mensaje, a que respondan al mensaje. Verso 37 en adelante, ¿verdad? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tremenda respuesta del mensaje de Pedro. Y Pedro les presenta entonces a ellos, por decir así, dos imperativos y dos bendiciones de Dios. Arrepiéntanse y bautícense y recibirán el perdón de los pecados y al Espíritu Santo. Qué hermosa, ¿verdad? Aquí vemos la gracia de Dios una vez más reflejada en el mensaje de Pedro. Arrepentimiento y bautismo es una expresión externa de su adición a Dios mismo, quien como Salvador ofrece ese perdón completo. Ellos lo habían matado y ahora Cristo les ofrecía su perdón. Ellos lo habían negado y ahora Cristo les ofrecía su Espíritu Santo. Ellos le habían dado muerte y ahora Cristo les ofrecía vida a ellos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios dando su bondad, su amor, su misericordia, su perdón a aquellos que no lo merecemos. Esto es lo hermoso de la gracia de Dios. Recibimos de Dios lo que no merecemos. Y aquí vemos a Pedro explicándolo de una manera muy hermosa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Clamaban ellos angustiados. Arrepiéntese, bautícese y van a recibir perdón de sus pecados y van a recibir al Espíritu Santo. Qué hermoso paquete completo, ¿verdad? Les estaba presentando Pedro a esta gente en este tiempo. Pedro les acababa de decir que ellos habían matado a Jesús, pero ese mismo Jesús ahora les estaba ofreciendo perdón y salvación. Otra vez, esa es la gracia de Dios. Arrepentirse y bautícese, le dice Pedro, ¿verdad? Recuerden, algunos dicen, bueno, aquí vemos que el bautismo entonces es un requisito para la salvación y realmente sería estirar mucho el verso. Hay muchos otros versos, allá en Hechos 10, por ejemplo, cuando el tema de Cornelio, donde reciben al Espíritu Santo antes de ser bautizados, así que no hay mucha forma de pensar que para ser salvo hay que ser, o recibir al Espíritu hay que ser bautizado. El bautismo es agua, en el agua, que hoy conocemos, es un rito externo más bien, sin ningún valor para la salvación, podríamos declararlo, sin ningún valor para la salvación. Es un rito externo, pero a la vez, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los apóstoles, no se podía contemplar un discípulo que seguía a Jesús y ser bautizado. Así que es un imperativo de Dios el bautismo en agua, ¿verdad? Repito, pero no un requisito para la salvación, sino un bautismo de testimonio público, ¿verdad? Ahora Pedro
concluye este sermón básicamente en el verso 40, donde él empieza a decir, con muchas razones, les exhortaba insistiendo, sálvese de esta generación perversa. Dice la palabra del Señor que prácticamente unas 3,000 personas fueron convertidas y bautizadas como cumplimiento de esta promesa. Ahora, recuerden, en Juan 14, 12, ya Jesús le había hablado de esto a sus discípulos. Juan 14, 12. Léenlo conmigo si quieren, búsquenlo. Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro, dijo Cristo, que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ahora los discípulos estaban viendo todo esto realizarse enfrente a ellos. Estaban viendo cómo las palabras de Jesús se hacían verdaderas. Ahora estaban haciendo la obra de Dios y aún más grande. A Jesús nunca se habló de 3,000 personas convertidas en un solo día, ¿verdad? Ahora dice, se arrepintieron y se bautizaron unas 3,000 personas. Una cifra muy acorde a la población, por cierto, de Jerusalén en ese momento. Recuerda que estaba en una fiesta grande y estaban llegando muchos. Ahora vemos a los discípulos, repito, haciendo las obras que Jesús les había prometido que ellos harían. Ahora vemos abrirse una puerta grande, donde de ese grupo pequeño de hombres temerosos, hombres y mujeres temerosos allá escondidos, ahora salían ante un mundo hostil, que hacía unos 50 días atrás había matado y crucificado a su Mesías. Salían hacia un mundo hostil con un mensaje en la mano, o más bien en el corazón y en su boca. Ese mismo Cristo que ustedes mataron, Dios lo ha declarado Señor y Mesías, Señor y Dios, y ahora ha derramado su Espíritu Santo. Qué hermosa visión, qué hermosa perspectiva de lo que Dios puede hacer con hombres llenos del Espíritu Santo, energizados por el Espíritu Santo. Ahora recuerden, siempre el Espíritu Santo llega para daros una misión. Y es la misma misión que ya leímos en Hechos 1:8, le impuso Jesús sobre sus discípulos, que hoy recibimos. Y no podemos hacerlo separados del Espíritu de Dios. Qué hermosa lección para nosotros, hermanos. No es cuestión de mi esfuerzo, es cuestión de lo que Dios está haciendo por su Espíritu Santo a través de nosotros. Y yo les animo, primero, a afianzarse en esas promesas hermosas de Dios. ¿Hay temor? Puede haberlo. Los discípulos estaban muy asustados. Pero ahora con el recibir del Espíritu Santo, y si tú eres un creyente, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y si no eres creyente, sigue el consejo de Pedro. Arrepiéntete y recibirás perdón de pecados y la visita o la llenura o la plenitud o la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces podremos ser los testigos que Dios quiere en este tiempo y en este lugar. Dios no ha hecho otro plan para la iglesia. La iglesia está aquí para ser testigos. O somos testigos o dejamos de cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Así que yo les animo a todos a pensar, a reoír esta clase, a reverla en su video si quieren, y a pensar en estas cosas. Si tienes al Espíritu Santo, eres de Él. Y tienes una misión que cumplir. No una misión quizás en China o en la India o en Bangladesh o en Europa Oriental. Una misión en tu hogar, una misión en tu trabajo, una misión en tu comunidad. Y que el Señor nos dé la gracia de ver avivamientos como el que estaba viendo Pedro y los discípulos en este momento. 3,000 personas se unieron a la iglesia en ese día. Hermanos, piensen en estas cosas, que el Señor nos dé la gracia de asimilarlas, de entenderlas, no por mis palabras, sino que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Gracias por este tiempo, Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima clase, que seguiremos emocionados paseando por el libro de los Hechos. Para Dios sea la gloria, en todo para Él sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Hasta luego.